Bueno, como lo prometido es deuda, como habíamos dicho al principio del programa, va a estar con nosotros en la entrevista principal Rafael Guillermo Guzmán Fermín, es jefe de la policía, un hombre de la palestra pública, un hombre del debate nacional y además una pluma fina. Buenos días. ¿Cómo está usted, general? Muy buenos días, Alex. Muy agradecido de tu invitación aquí por la mañana. No, no, usted sabe que este espacio es suyo y siempre estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Alex. Mire, usted escribió hace unos días un artículo donde usted hacía un perfil del presidente Danilo Medina. O sea, yo quisiera que usted en esta entrevista la empezáramos haciendo usted una especie de panorámica de ese perfil que usted hace del presidente Medina. Yo quisiera, antes de empezar, primero saludar al público televidente que nos está viendo y escuchando en este importante programa matutino. ¿Sí? Y en primer lugar, muchos me han preguntado, y otros tantos se han preguntado, de que si yo soy psicólogo para haber escrito ese tipo de análisis. Y yo les puedo contestar a nuestros amigos en esa inquietud que tienen de que en mi carrera policial de 30 y tantos años en la Policía Nacional y gran parte de ella como oficial investigador, yo estudié en la Academia del FBI perfiles criminales. Estudié también en la escuela policial, psicología policial, que nos da materias a todos los oficiales de la Policía Nacional, y además en la carrera de Derecho también nos dan psicología del derecho. Usted también estudió Derecho. Claro, claro, estudié Derecho en la universidad. Y además también como oficial técnico investigador de muchísimos años, nosotros estudiamos y tenemos conocimiento de los perfiles criminales, de las técnicas de interrogatorio, del lenguaje corporal, de todo esto, y uno lo aprende también, obviamente, con la experiencia, que es la parte empírica. De suerte de que, como me dijo un amigo en estos días, de que, ¿quién me escribió ese artículo? Porque hay que, Ajá. sí, porque hay que conocer bien a una persona y compartir con ella, o sea, con esa persona todo el tiempo para uno hacer un perfil de alguien. Y yo le puedo contestar a mis amigos televidentes y que nos están escuchando de que hay técnicas, inclusive hay técnicas de caligrafía forense, de que el experto, con solamente ver la escritura de una persona, puede detectar, puede determinar, puede sacar, puede extraer un perfil psicológico de esa persona. Así es. Con solamente leer una carta o inclusive la cursiva de su caligrafía. De suerte que no hay que estar con esa persona para uno detectar, analizar el perfil psicológico de una persona o de un paciente. Pero además ese no es el único trabajo que usted ha hecho. Usted ha No, hecho muchos trabajos de profundidad. claro. No, yo les invito a los amigos televidentes y aquí a mi amigo Manuel Brito. Sí, que está ya Un con nosotros. placer. ¿Cómo está, general? Muy bien, encantado de verte, Manuel. Excelente, igual, general. Un placer verlo. Igual, gracias. Entonces yo le invito a los amigos televidentes que puedan buscar un artículo que yo escribí en el año 2016, creo que 28 o 26 de mayo de, de 2016, un artículo titulado Maquiavelo, el verdadero estratega electoral, refiriéndome a cómo el presidente Danilo Medina obtuvo la victoria electoral en esa época del 16, habiendo hecho ya las travesuras del día aquel fatídico del Quirinazo en el Sí. 2015. De suerte
que yo hago un análisis ahí profundo de la psicología también de esa persona. Y así, bueno, hay artículos muchísimos como Caín y Abel, que escribí también en el Listín Diario, como consejos chinos, o el danilismo, como los pseudólogos. De manera que yo he hecho muchos análisis de ese perfil tipo. psicológico, claro que sí, Sí, no, sí. no ese es el último. Sí. Pero denos ese perfil que usted hace, hagan una especie así de condensado. Bueno, yo podría decir, porque la mayoría de los analistas se han concentrado hasta ese momento, porque ya he visto muchos artículos que han salido, ya estudiando la persona, ya, o la personalidad de Danilo Medina, ya con el resentimiento, un artículo muy interesante que escribió el señor Curi, el doctor Curi, Julio Curi, muy buen artículo, y otros más que han salido de esa índole. Sí. Y hasta ese momento, la derrota vergonzosa del Partido de la Liberación Dominicana era más bien analizado por aspectos externos. Era del tipo organizacional, que ya tenía más de 16 años en el poder, el desgaste natural del poder, etcétera. Y realmente esa no es la causa que llevó a la derrota al Partido de la Liberación Dominicana, que a propósito era hasta ese momento la maquinaria más poderosa del país a nivel político, inclusive de América Latina. Y eso no quiere decir que no siga siendo poderosa. Sí, vamos a estar claros. Sí. Aunque ya se está desmoronando como el Titanic, que está naufragando junto con su capitán a bordo. De manera que yo me concentré más bien en ese personaje a lo interno. El único responsable de esa derrota, hay muchos responsables, pero el principal responsable de esa derrota ha sido el propio presidente de la República, porque por su personalidad intrínseca de él. Y en esto, bueno, yo entonces, analizando a ese personaje, a su interior, entonces le atribuyo a su egocentrismo, a ese ego recrecido de que él es característico, no solamente a él, sino a todos los que padecen el narcisismo, a todos los que padecen ese tipo de patología, de egocentrismo, que son característicos de ese tipo de personajes. No solamente Danilo Medina, porque muchos han dicho, bueno, tú atacaste muy duro a Danilo. No, mi análisis fue estrictamente profesional. Fue analizar a las conductas psicopáticas del narcisismo, del egocentrismo, de la vanidad y todos sus derivados que tienen, que todos los padecen, no solamente él, sino aquellos individuos que sufren de esa afección conductual. General, usted ha hecho, como se ha venido analizando, un perfil que no solo ha tenido la correcta interpretación suya desde el punto de vista de analista, de intelectual, con respecto al presidente Danilo Medina, sino que todo el que ha leído su trabajo ha concluido, hasta los propios aliados del presidente Medina, en aceptar ese retrato literal, para decirlo de alguna manera, que usted hace de él. En ese sentido general, a mí me gustaría sacarle a usted una respuesta, y es en el sentido con la modificación que el presidente Medina llevó a cabo en el 2015 para su reelección, a la modificación constitucional para el 16, y el intento en un ambiente tan hostil de quererlo hacer y que el pueblo se lo impidió y que el presidente Leonel Fernández encabezó, y eso hay que reconocérselo, esa lucha que impidió que el presidente Danilo Medina volviera a modificar la constitución solo y exclusivamente para él volverse a reelegir.
Lo que quiero preguntarle en ese sentido, en ese persistir del presidente Danilo Medina, ¿se oculta o se ocultaba o existe en él alguna intención más allá de un comportamiento antidemocrático en ese perfil que usted define? Sí, fíjate, todo aquel individuo que sufre de ese tipo de afección psicopática, reitero, cuando llega al poder, cuando accesa al poder, entonces se quita su careta. Porque en el fondo, son tiránicos, son autoritarios. Entonces no aceptan críticas de los demás y son en principio simpáticos, son muy dados a conversar, son amables, son afables, etcétera. Pero eso es buscando la manera de cómo sacar información de su entorno para poder manipular a las personas. Porque ellos ven a las personas en ese tipo de psicopatía no como personas, como amigos o compañeros de trabajo. Lo ven como una especie de trampolín o de instrumento o de herramienta para lograr sus objetivos. No tienen empatía con los demás. O sea, ellos nunca no se ponen en el lugar del otro, sino al contrario. Ellos solamente se centran en ellos mismos. Por lo tanto, ellos quieren y siempre intentan lograr lo que ellos anhelan. En su ego recrecido, tienen tienen una hipervaloración de sí mismos, de su importancia. Y además infravaloran a los demás. O sea, valoran a los demás. Se minimizan a todos los demás. Por lo tanto, tienen una desproporción en cuanto a una asimetría en su mente con los demás. Y cuando llegan al poder, bueno, ya lograron su objetivo, ya lograron sus metas, entonces ya se quitan su careta artificial que tienen, entonces son ellos mismos. O sea por lo tanto, escúchame, por lo tanto, ellos no aceptan, y reitero de nuevo, como me estoy refiriendo a esto, no solamente es al presidente saliente, sino a todos aquellos individuos que sufren este tipo de psicopatía. No aceptan el triunfo de los demás, no lo aceptan. Entonces, quieren quitarlo del medio siempre. Por lo tanto, esa insistencia en cuanto a destruir la imagen y del liderazgo natural del presidente Leonel Fernández a toda costa, porque no soportan que nadie compita con ellos en el sentido en el área donde están, si son directores de alguna empresa o si son miembros de cualquier asociación, en este caso política, no aceptan ningún tipo de liderazgo al lado. Muy bien. En el 2006, el presidente Medina se fue muy molesto del gobierno y no volvió más a las reuniones del comité político y se aisló completamente de todas las actividades de su partido. ¿En qué año, perdón? En el 2006. Correcto. En el 2006, 2 años antes de la repostulación del doctor Fernández. Ya y él se alejó de todo y tenía una actitud realmente molesta, mostraba una actitud realmente molesta hacia la dirección del PLD y hacia aquellos dirigentes del PLD que incluso llegó a tipificar, le dio una expresión muy connotativa, muy denotativa. Luego logra un acuerdo con el doctor Leonel Fernández en el 2011. Asume la candidatura del PLD y llamaba al doctor Fernández el presidente y líder del partido. Y prácticamente hubo una reconciliación. Después que el presidente Medina asume al poder, se transforma y entonces inicia una persecución
no solo contra Leonel, sino contra aquellos líderes que estuvieron cerca de él y que se habían quedado haciendo causa común con el doctor Fernández. Ese comportamiento que él, y después aquí en el pabellón de voleibol dijo que él mismo había hecho su campaña y que a él nadie lo había ayudado y que él había sido el artífice de su triunfo, que a él nadie lo había ayudado. Eso que yo le acabo de explicar también es parte de la conducta de esas personas que tienen esa patología que usted explica. Sí, absolutamente. Yo no me voy a circunscribir solamente en el 2006, como tú muy bien señalaste, Alex. Vamos al 2000. Recordemos que en el año 2000, Danilo Medina fue elegido como candidato presidencial. En esa oportunidad compitió contra Hipólito Mejía, ¿verdad? Y en esa ocasión, el PRD obtuvo un 49% aproximadamente, y tanto el Partido Reformista como el PLD obtuvieron 25 y tantos cada uno, un poco más, poco menos. Y en esa oportunidad, para que vean cómo una persona de ese fondo emocional distorsionado de la realidad, él estaba obligando en ese momento al presidente Fernández, en esa oportunidad, para que hablara con el doctor Joaquín Balaguer, para que lo apoyara y hubiera una segunda vuelta electoral. Con 25% de diferencia. No estamos hablando de que el PRD sacó el PRD sacó 49 y el PRD sacó un 45, y había un 5% de diferencia, o un 6%, un 7%. No, 25% de diferencia prácticamente, 24. Y él se encolerizó contra Leonel Fernández, porque él no lo ayudó con un 25% casi de diferencia. O sea, por Dios, algo irracional. De manera de Y al que presidente Hipólito solo le faltaba 0.8% para completar el 50%. 50 más 1. El Sí, 50%, sí. claro. Entonces, por eso mismo. Y el doctor Joaquín Balaguer, obviamente, conocedor de la situación, experimentado, además un demócrata, prefirió mejor no apoyar a nadie y que no hubiera segunda vuelta para evitar al país un tránsito electoral Claro. innecesario. Uh-huh. Innecesario. De suerte que ahí está la historia. Y él nunca reconoció en ese momento lo que estaba ocurriendo, y además siempre tuvo ese odio, ese rencor, ese resentimiento en su corazón contra Leonel Fernández, porque no lo ayudó en el 2000. Oye bien, en el 2000, cuando era imposible. Eso era imposible. Es más, un buen amigo fue a hacerle decir, no se puede, Danilo, no es posible. Perdimos las elecciones. Y eso lo que hizo fue Leonel Fernández, como demócrata al fin, aceptar la derrota. Y yo recuerdo, y escúchame que me extiendo un poquito aquí, Alex y Manuel, que Leonel Fernández, después de ese episodio de la historia política dominicana, dijo: el que no entendió la victoria del PLD en el 96 no ha entendido la derrota del PLD del 2000. Claro, así es. Y es muy sintomático esto. Yo sé por qué perdió el PLD en el 2000. Porque al que lo llevó al poder, que fue Joaquín Balaguer, de la mano de Juan Bosch, se maltrataron a Joaquín Balaguer, al hombre que permitió esa victoria. No lo metieron preso de casualidad. Claro. Entonces, por Dios, ahí está también las ingratitudes de esos perfiles. General, A su orden. sí, quiero preguntarle, usted ha estado activamente muy involucrado en lo que es la formación
desde el inicio, desde la campaña, con una relación personal, ya una relación política con el presidente Leonel Fernández, ha estado en lo que es todo el nacimiento, el crecimiento, la evolución de la dinámica del partido La Fuerza del Pueblo. Está previsto para iniciarse su primer congreso, profesor Juan Bosch, el 6 de noviembre y concluye, según se ha anunciado, el 27 de febrero, 2 fechas históricas, nuestra primera constitución y nuestra independencia nacional. Lo que quiero significar es que usted nos diga cómo marcha ese proceso, cuáles son las expectativas que usted analiza con el futuro político de la Fuerza del Pueblo, esa nueva etapa de la coyuntura política del presidente Leonel Fernández, un PLD ya capa caída, con cuestionamiento, perdió más de 1 millón de votos, de 55 que tenía esa organización como partido, un 62 que gana su candidato, solo apenas 34% saca el candidato que llevaban. ¿Cómo usted analiza esta coyuntura con esa dinámica versus el futuro de la Fuerza del Pueblo del presidente Leonel Fernández? Para contestar tu pregunta, Emanuel, yo lo veo de la siguiente manera. Tanto la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos, y también es un fenómeno de América Latina, están perdiendo cada día más la confianza en los partidos políticos. Ya los partidos están entrando en crisis y esta es una oportunidad de oro que tiene el presidente Leonel Fernández para en este partido nuevo de la Fuerza del Pueblo realizar los cambios e inaugurar una nueva etapa de un partido moderno que logre llenar las expectativas de los ciudadanos en cuanto a que la juventud, la nueva generación que está surgiendo, pueda participar en esos cambios internos y realizar esa reestructuración interna, no desde una copia del PLD, porque aquellos que pretenden hacer una copia de la Fuerza del Pueblo del PLD con una especie de mellizo enfermizo del PLD sería un fracaso. Es al contrario, es hacer una nueva organización, yo diría democrática, sus estructuras también ponerla al servicio de todos sus afiliados para que cada posición a lo interno sean elegidos de manera democrática a lo interno del partido. Entiendo también que debe ser un partido centrista, porque los extremos son excluyentes, donde todo tipo de nuevas ideas sean aportadas por las nuevas generaciones. Una combinación de la experiencia de los líderes actuales con las nuevas generaciones. Una combinación perfecta. Juventud con experiencia. Conocimiento con esa energía, ese ímpetu que da la juventud. De suerte que tenemos la mayor oportunidad para crear un partido con una plataforma sólida que llene las expectativas de la juventud, que llene las expectativas de las nuevas generaciones, sobre todo ahora que estamos en un momento de una crisis global. Claro. De suerte que en las crisis, como dice el presidente Fernández, están también las grandes oportunidades. Y tenemos que demostrar nosotros, como nueva organización exitosísima, porque hemos logrado en poco tiempo, en casi 7 meses, lo que ningún partido político ha logrado en la historia de la República Dominicana. Naturalmente, bajo el sólido liderazgo del presidente Leonel Fernández, que fue que cargó con ese partido en contra de la corriente del gobierno, que hizo lo imposible en poner todos los obstáculos habidos y por haber para que no saliera como salió al fin una nueva organización política, ya un partido mayoritario hoy en día, y que fue la clave para que haya un cambio de gobierno y la democracia se mantuviera
sólida y ahora tengamos la oportunidad de restaurarla en el país. General, vamos a pedir su anuencia. Muy bien. Para ir a una corta pausa comercial. Retornamos inmediatamente con esta interesante conversación con el ex jefe de la policía y ahora dirigente político de la Fuerza del Pueblo, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Quédese con nosotros.